Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Bienvenidos a La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología. Como siempre, saben que es un privilegio atender este programa que tiene como finalidad generar comunidad médica entre los residentes de ortopedia y traumatología de Latinoamérica. Particularmente que tengan la experiencia de compartir lo que está haciendo su sede con otras sedes y así simultáneamente entre todas las sedes de ortopedia y traumatología. El día de hoy para mí es un gusto comentarles que si usted es jefe de residentes o incluso en su sede de una de las pláticas de Medical Legal Center, no dude en contactarnos, solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com y con eso es suficiente. Listo. Ahora sí, ya lo tenemos como confitrión. Una disculpa por esta demora. Ahora sí, déjenme, para mí es un gusto y un privilegio presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Anderson Rubén Liscano Suárez. Él es médico general y cirujano egresado de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Hizo su internado en el año 2010 en el Hospital Universitario de Santander, Colombia, residente cuarto año en el Hospital General Regional Guillermo Fajardo Ortiz del Sur de la Ciudad de México. Y él nos va a hablar de un gran tema que es el conducto lumbar estrecho. Mientras tanto, vamos también a dar la bienvenida a la doctora Vanessa Salcido. Ella es médico ortopedista, jefe de su servicio en el hospital del IMSS de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Ella va a ser nuestra mentora el día de hoy, quien va a hacer los comentarios al respecto. En lo que ella la damos de alta, a mí me gustaría, para no perder más tiempo, doctor Rubén Anderson, que nos ayude, Anderson Rubén, que nos ayude. Primero, bienvenido y gracias por aceptar y que nos sé, porque tuvo unos problemas de conexión, pero afortunadamente ya se resolvieron, que nos ayude ya con su presentación y lo dejo con el mejor público, que son los residentes de ortopedia y traumatología, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Perdona ahí, una disculpa por las fallas. Adelante, doctor Anderson. Bueno, Así pasa, no se preocupe. vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los conceptos actuales y el avance reciente en la comprensión y el manejo de la estenosis del conducto lumbar estrecho. ¿Por qué escogimos esta patología? Porque es una de las patologías principales y de las que más se ven en la consulta externa de la, de la consulta externa de ortopedia. Recordar que el dolor lumbar es la principal causa de consulta a nivel de la consulta externa en ortopedia. El segundo es el dolor en hombro y dentro de esa causal de dolor lumbar tenemos que el conducto, la estenosis espinal lumbar es el 5% de todos los casos que nos van a llegar de dolor de espalda. La definición simplemente lo que significa es un proceso patológico en el cual tenemos una reducción como tal del espacio del canal lumbar por donde baja esa médula espinal, asociado además a unos síntomas clínicos, ¿no? Que son progresivos y que tienen compromisos tanto neurales o vasculares de esa espina, de ese canal espinal. En la epidemiología, como les comentaba, casi el 5% de todos los dolores que nos van a llegar van a caer en esta patología, que es el conducto lumbar estrecho, que es una patología generativa, que el 12 al 40% de la población general presenta esta patología y es la indicación más frecuente entre todos los cirujanos de columna de cirugía, ¿no? En mayores de 65 años. La estenosis se puede presentar de manera severa, aproximadamente de un 8 a un 30% de los casos, y el 10% de los adultos tienen sintomatología, ¿sí? Siempre los hombres tienen un poquito más de prevalencia que las mujeres si tenemos unos factores de riesgo, como lo son eh, la obesidad, la edad principalmente. Obviamente estamos hablando que es una patología de características degenerativas, entonces la edad va a ser nuestro principal factor de riesgo asociado a la obesidad, ¿sí? Si tenemos patologías congénitas de la columna, tabaquismo y el estrés repetitivo. Es tan importante esta patología que se analizó más o menos desde que se empezó a estudiar y analizar ya con la venida de las imágenes como la resonancia, la tomografía. Ya aproximadamente en el 2007 en Estados Unidos se realizaron casi 37.500 cirugías de estenosis espinal.
¿sí? Con un gasto aproximado de 1.65 billones de dólares en el sistema Medicare de Estados Unidos. Entonces vamos a hacer un recorderis pequeño de la anatomía, recordar que las vértebras lumbares son un poco más anchas, un poco más vastas de toda la columna, obviamente de nuestro organismo, que se componen de una vértebra, que se componen de un disco o de un disco intervertebral que está compuesto por dos zonas anatómicas, como es el núcleo pulposo, que más adelante vamos a hablar de él, que es uno de los principales o el principal coadyuvante en esta patología, y además de eso tenemos el anillo fibroso, ¿no? Que son como nuestro principal centro de amortiguación, que tiene una medida aproximada de un tercio de nuestra vértebra, ¿no? Recordar que anatómicamente tenemos diferentes estructuras o diferentes comportamientos de la naturaleza en ese conducto lumbar, que casi un 15% de toda nuestra población humana va a tener un conducto normal, un lumbar que va a tener un factor de riesgo casi un 15%, que va a ser este en forma de trébol, para reducir o tener un conducto lumbar un poco más estrecho o ser un factor de riesgo para tener sintomatología de conducto lumbar estrecho. La gran mayoría de nuestra población tenemos un conducto lumbar que es de característica circular u ovoidea, ¿vale? Tenemos también recordar, pues obviamente que está compuesto nuestros cuerpos vertebrales por unas facetas articulares que también van a ser pioneras en este proceso degenerativo que vamos a hablar ahorita más adelante en la fisiopatología. Recordar que eh, son tres columnas, la columna posterior, la columna media y la columna anterior, las cuales están unidas a nivel de los pedículos, ¿sí? Y recordar que tenemos, además de eso, unos ligamentos, ¿no? Que nos ayudan a dar estabilidad, como este ligamento amarillo, el ligamento inter, articular entre las facetas. Y estos ligamentos, o todo este tipo de ligamentos, estos procesos óseos y además este proceso del núcleo pulposo, como estamos hablando, nos van a conllevar a, a una degeneración, ¿no? La principal causa se dice que es degenerativa de ese núcleo pulposo, el cual pierde todas sus propiedades a partir del inicio de la cuarta década de la vida. Las propiedades como es la propiedad de retener agua, ¿no? Esa propiedad que tiene o esa característica que tiene ese disco intervertebral, la cual se empieza a perder con todas estas enzimas, con toda esta cantidad de proteínas que se empieza a degenerar debido a la carga axial que tenemos sobre nuestros cuerpos vertebrales. Además de eso, si le asociamos o si le adicionamos factores de riesgo como obesidad, pues vamos a tener mayor carga. Si le aumentamos eh, ese factor de riesgo como con el tabaquismo, ¿sí? Como es el tabaquismo o alguna malformación congénita, pues vamos a tener que ese disco se va a empezar a protruir, se va a empezar a degenerar, va a empezar a ocasionarnos ocupación o a empezar a generar esa limitación en el espacio de ese conducto lumbar, ¿no? Se puede presentar en cualquier nivel de nuestra columna, pero hoy precisamente estamos hablando a nivel lumbar, ¿no? Entonces, si tenemos esa generación, además de eso, pues perdemos altura en estos cuerpos vertebrales, pues vamos a tener un efecto de cuerda en toda nuestra columna vertebral, lo cual va a ocasionar que, pues, sabemos que nuestro ligamento amarillo es un ligamento estabilizador de la columna en la región posterior, pues va a ser un efecto de cuerda y él simplemente lo que va a ocasionar es que se va a perder su tensión y también en la región posterior, al perder su tensión, se va a replegar y va a ocasionar que disminuya también el espacio a nivel de ese conducto lumbar. Además, siguiendo con esta idea, tenemos que pues el soporte que genera, como lo estamos viendo en la figura, esta figura a nivel de la faceta articular, si generamos una carga, pues esa faceta también se va a afectar. ¿Por qué? Porque va a generar un proceso inflamatorio, va a generar un proceso de hipertrofia, va a generar osteofitos que van a protruir y van a dirigirse hacia nuestro canal. Y además de eso está cubierta por una cápsula articular, la cual también va a producir inflamación y nos va a ayudar a aumentar ese proceso. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que la estenosis se puede ocasionar de tres maneras. Una estenosis que es a nivel central,
una estenosis que es a nivel de los recesos laterales y una estenosis que ya es en la salida de la raíz nerviosa a nivel del foramen. Entonces, esta estenosis central, que es por lo general, nosotros como residentes siempre tendemos a buscar una sintomatología que sea central, quiere decir que si no tiene una sintomatología central o bilateral a nivel de las extremidades inferiores o a nivel normal, pues como que no dudamos, pero esto es falso debido a que simplemente la estenosis a nivel central o el cierre a nivel central se produce en el 40% de los pacientes. Los recesos laterales y el foramen están compuestos más o menos en el 60% del compromiso de estas zonas del canal medular. Y recordar que simplemente el diagnóstico se realiza con una medición de este canal que tiene que tener aproximadamente 10 milímetros según la literatura actual. Eh, Hay como en todo mucha divergencia en la literatura, hay unos que dicen que 12 milímetros, hay otros que hablan de mediciones volumétricas de 75 centímetros cúbicos, de 100 centímetros cúbicos, pero en teoría lo general es que sea menor de 10 centímetros, de mayor de 10 milímetros, este diámetro ya empezamos a tener problemas de, de estenosis a nivel del canal. Y en los recesos laterales y en el foramen, recordar que solamente tenemos un volumen de 5 milímetros. Hay que recordar las zonas de Lee, que son las zonas de la salida como tal de la raíz nerviosa, que puede ser central, media o ya cuando se exterioriza. Y que en este caso, como en esta imagen de esta resonancia, vemos que el ligamento flavum, el ligamento amarillo, está un poco hipertrófico, está grueso, lo cual nos está generando un aumento en el volumen de este canal lumbar. Entonces, si entendemos esta fisiopatología, si sabemos que tenemos un componente posterior de ligamento amarillo, de tejidos o de tejidos blandos, digámoslo, además de eso tenemos un compromiso o tenemos también un compromiso de disco intervertebral y de hipertrofia como tal de estas facetas, pues vamos si logramos entender este proceso, a qué nivel podemos interpretar fácilmente cuál va a ser su manejo, ¿no? De entrada ya estamos analizando a profundidad cuál va a ser la solución de un paciente que nos llegue con esta sintomatología. Entonces, importante. Puede ser unilateral o bilateral, como en este caso vemos que solamente estamos teniendo problemas a nivel de la salida como tal de la raíz. Entonces, las imágenes son siempre importantes, las imágenes son de lo más importante, pero recordar que una imagen, nosotros no vamos a tratar como tal una imagen, no vamos a tratar una resonancia, no vamos a tratar una tomografía. Como les dije, podemos encontrar imágenes en el 20% de la población que presenten cualquier tipo de alteración a nivel del canal espinal y el paciente puede estar completamente asintomático, ¿no? Entonces, eh, estenosis lateral, recordar que es aproximadamente el 60% de todos los casos, que tiene una zona de entrada, una zona media y una zona de salida de la raíz. ¿Sí? La etiología puede ser, eh, para dividirla fácilmente y no enredarnos, puede ser una etiología que sea congénita, que son todas aquellas, según ese orden de ideas, como estamos analizando eh, el compromiso, la fisiopatología, pues si tengo una columna que es corta, si tengo una columna que tiene problemas de crecimiento, pues es una columna que me va a replegar todo lo que es el ligamento longitudinal posterior o el ligamento amarillo en el flavum, como lo estamos viendo, y esto me puede estar generando problemas de compresión a nivel de del saco dural. Igualmente puede ser adquirida, que es como que lo que nos vamos a enfocar en la charla del día de hoy, que es la degenerativa principalmente. El que clasifica esta normalidad es Arnoldi, ¿sí? Y la clasifica simplemente como lo hablábamos en congénita o adquirida y las metabólicas. Las adquiridas pueden ser agudas o pueden ser degenerativas, que en su gran mayoría, más del 95%, son las degenerativas, que es sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y las agudas, pues ya puede ser lo que es una hernia discal, lo que puede ser traumático, lo que puede ser eh, listésico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bonito de esta patología? Que la verdad es un enfoque clínico. Si nosotros realizamos como ortopedistas clínicos un enfoque como tal con el paciente, podemos llegar a una buena comprensión de la enfermedad y a un buen devenir de esta enfermedad junto con el paciente. ¿Sí? Entonces tenemos una asociación de síntomas clínicos
con la presencia radiológica de lo que estábamos hablando, ¿no? Ya sea de una tomografía, de una resonancia, dependiendo. Si puede hacerse la tomografía, si no es posible por alguna circunstancia realizarse la resonancia, pues entonces habrá que realizar una tomografía. Ahorita vamos a hablar de las imágenes, pero de todos modos, el dolor irradiado en las piernas que se agrava al estar en pie, esa marca que se llama neurogénica o neurógena, como se conoce, que es aquel paciente o aquel adulto mayor que sale a caminar y que en 100 metros, 80 metros, 50 metros empieza a presentar su dolor a nivel lumbar, que se irradia a sus miembros inferiores, a sus piernas, y que definitivamente no mejora. Tenemos que diferenciarlo también con la claudicación o con la claudicación vascular, que pues el paciente simplemente va a parar, se va a sentar y va a mejorar su dolor. La claudicación neurógena, no, el paciente tiene que hacer maniobras y, ojo muy importante, que al realizar una flexión, como estamos viendo en esta imagen, el paciente dice que mejora su sintomatología. Y digo, doctor, pero es que yo me hinco, me inclino hacia el frente, flexiono mi tronco y siento que mejora la sintomatología. Y así puede continuar caminando y otra vez va a presentar su claudicación. Entonces, diferente a la claudicación vascular, en la cual pues él va a sentir dolor, va a reposar, se va a sentar y va a mejorar nuevamente porque el retorno sanguíneo va a ser, obviamente, va a retornar, ¿no? Recordar que la elevación o el aceite, por lo general, siempre vemos clínicamente en los pacientes que elevamos la pierna de manera recta y el aceite negativo no lo vamos a encontrar. Es un signo que menos del 10% de estos pacientes lo vamos a encontrar, ¿no? Porque hablábamos de la imagen, menos de 10 milímetros, con la clínica podemos dar diagnóstico. En esta diapositiva simplemente recordar que el signo del aceite es muy inespecífico, ¿sí? Casi menos del 10% de la población como tal de estos pacientes con esta patología lo va a presentar y que la dorsiflexión del tronco sí nos va a orientar un poquito más hacia nuestro diagnóstico, ¿no? Importante, importante recordar que los pacientes van a buscar cualquier tipo de alternativa. ¿Por qué? Porque tenemos un componente psíquico, un componente de dolor crónico en un paciente mayor. Por lo general nunca lo estudiamos como ortopedistas. Un paciente mayor puede llegar a nuestra consulta con depresión, puede llegar con mucha ansiedad porque lleva un dolor de mucho tiempo que no lo deja dormir, no lo deja caminar y por lo general está siendo manejado de una manera no tan en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que el huesero se equivocó, el huesero está realizando cosas indebidas, pero resulta que en este estudio que se realizó en el 2002, se analizaron, en un estudio, se analizaron de manera, se compararon tres grupos de pacientes, hubo tres brazos de pacientes en los cuales se dio un manejo médico con todo lo que tiene que ser la parte médica individualizada, sí, su tratamiento con analgésicos, relajantes musculares, esteroides, se realizó eh, un manejo de terapia física grupal y se realizó un manejo individualizado de la columna, lo que tiene que ver con quiroprácticos, y resulta que el escuchar el paciente, el escuchar la sintomatología de ese adulto mayor, sentarse, comprenderlo, servía más que realizar manejos médicos y realizar manejos grupales de terapia de rehabilitación con especialistas en rehabilitación física. Entonces, mucho ojo con esto porque nos podemos estar equivocando a veces nosotros de esto, el enfoque del tratamiento, ¿no? Entonces, las ayudas diagnósticas, ¿cuáles pueden ser? Puede ser una radiografía simple, con eso podemos empezar el análisis para mirar qué tan ensanchados están los cuerpos vertebrales, para mirar qué tanto están esos forámenes abiertos o cerrados, pero una radiografía dinámica nos va a servir un poquito más, ¿sí? En el enfoque de este paciente de una vez. ¿Por qué? Porque podemos ver esto, lo que son retrolistesis, espondilolistesis, ¿sí? Si tienen los vehículos engrosados, ¿sí? Y la correlación clínica, si tiene alguna inestabilidad en una radiografía dinámica, nos puede servir un poquito más. La mielografía era un estudio que se realizaba anteriormente porque podíamos encontrar esta imagen que se llama en reloj de arena invertido, pero ya actualmente por ser un examen invasivo no se realiza. La tomografía puede ser el estudio inicial o
inmediatamente el gol estándar, como es la resonancia magnética. La tomografía, pues obviamente si el paciente tiene un marcapaso el cual no es compatible con un resonador, el, el, o tiene alguna patología en la cual no se puede realizar la resonancia, tenemos que realizar una tomografía y hacer una muy buena evaluación de cada nivel vertebral, ¿no? Hacer las mediciones correspondientes y el estándar de oro, la resonancia magnética, ¿no? En donde podemos evaluar como tal toda la caudequina, todo el saco dural, los forámenes, el canal espinal, todo lo que es el ligamento flavo, ¿sí? Evaluamos tejidos blandos, si hay compresión, el disco, qué tan degenerado está el disco, ¿sí? Y recordar que podemos tener hallazgos en los cuales los pacientes presentan un gran compromiso en las imágenes, pero pueden estar asintomáticos. Entonces, ojo con esto, la correlación entre la clínica y las imágenes tiene que ser lo más importante en esto. Los estudios como electromiografía y estudio de conducción nerviosa, la verdad no se recomiendan hacerlos de manera rutinaria. ¿Sí? Son individuos que definitivamente le hacemos las imágenes, no nos concuerdan con la clínica, es el paciente supremamente atípico, si tenemos que empezar de pronto a realizar algún tipo de estudios que sean complementarios, buscando de pronto algún pensamiento que sea por ahí escondido, que no se vea en las imágenes, que clínicamente no nos ve, ¿sí? Pero siempre combinados también con la correlación clínica, ¿no? ¿Y en qué van a terminar los pacientes? Pues rápidamente, ya comprendiendo esta fisiopatología del desgaste, esta fisiopatología de la degeneración a nivel de la columna y el compromiso de los síntomas, tenemos que la estenosis lumbar, si no le hacemos nada, simplemente si no le hacemos nada, puede ser favorable en el 50% de todos los pacientes que nos consultan. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente nos consulta y realizamos el diagnóstico, puede que hasta un 50, un 70% de esos pacientes no tengan ningún cambio a 4 o 5 años, ¿sí? Pero de todos modos tenemos un 30% de esos pacientes que pueden, ya sea con el enfoque del manejo que le demos, que presente una mejoría del 15% de los pacientes o que presenten un empeoramiento del 15%. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos con estos pacientes? Definitivamente tenemos opciones de tratamiento que son médicas y opciones quirúrgicas. Hay muchos estudios en los cuales nos dicen que la indicación quirúrgica la tenemos que tener reservada simplemente para esos pacientes que tienen unos síntomas muy severos, que tienen inestabilidad a nivel de la columna, que tienen una anestesis que es muy severa, que tienen inestabilidad de la columna, que definitivamente le dimos todo el manejo conservador y no se pudo, que le dimos todo el manejo con fisioterapia y definitivamente no mejoró. Entonces, son muy poquitos los pacientes que vamos a terminar operando, pero sí tenemos que saber cuáles son las indicaciones. Y entre las opciones de tratamiento tenemos lo que son los medicamentos, los aparatos ortopédicos, ejercicio y terapia, la estimulación nerviosa tipo TENS, las inyecciones que están ahorita de moda como epidurales con esteroides, que también el servicio de dolor de anestesiología nos está colaborando mucho en ese sentido. Y último, la descompresión quirúrgica, bueno, los métodos quirúrgicos. Tener muy presente que una de las grandes complicaciones que tenemos en estos pacientes es el tratamiento médico, ¿sí? Porque recordemos que la primera opción de terapia farmacológica que tenemos son los antiinflamatorios no esteroideos. Pero la segunda opción, si no mejora, que es lo más probable, van a ser los medicamentos tipo opiáceos. Entonces, ya sabemos que los opiáceos y los AINES nos van a conllevar a un gran nivel de complicaciones metabólicas en estos pacientes. Entonces, siempre tener cuidado con esto, los AINES, los antidepresivos, los relajantes, calcitoninas, como tal, no se ha encontrado que haya evidencia si uno es mejor que otro, que uno sea más efectivo que el otro. Muchos dicen que sí disminuye la inflamación como tal de la raíz nerviosa, el componente dural, pero no está como tal demostrado científicamente que pues vayan a mejorar como tal la estenosis. La terapia física por muchos sí nos está sirviendo. Muchos pacientes nos van a llegar que ya realizaron mucha terapia física, pero tenemos que hablar con el paciente para que nos especifique qué tipo de terapia física. No es lo mismo una calidad en la terapia de rehabilitación física que esté haciendo ese paciente al volumen de rehabilitación que haya hecho. Entonces van a llegar pacientes que van a decir, "No, es que yo he hecho 40 terapias físicas, 50 terapias de rehabilitación, no mejoro". Hay que mirar qué calidad de terapia física están haciendo. Lo importante o en lo que se lee de la rehabilitación es que
el paciente tiene que ser manejado con fortalecimiento, tiene que ser manejado con estiramientos de esa columna, porque obviamente si entendemos lo que hablamos de la fisiopatología, de esa pérdida de la elongación, de esa pérdida de los tejidos eh, en la región posterior de mantener la estabilidad, pues al volver a realizar ejercicios de flexión, de estiramiento, pues puede que empecemos a retomar nuevamente y a quitar la sintomatología, todo lo que nos está comprimiendo adentro en ese canal medular. Entonces podemos tener eficacia con esos manejos en un 91% de los pacientes, ¿sí? Que mejoren el dolor. Y resulta que si tenemos una combinación entre una adecuada terapia física, entre una adecuada terapia grupal, entre un manejo racional de los antiinflamatorios, podemos tener y conllevar un paciente de estos a mucho tiempo de muy buena función, de muy buen manejo del dolor. Va a ser un paciente adulto mayor que va a estar en su casa muy tranquilo, que va a ser funcional, que no nos vas a estar, que no vas a estar consultando cada 15, cada 20 días por el dolor y que no vamos a terminar de pronto haciéndole procedimientos quirúrgicos. El bloqueo epidural también se ha demostrado que funciona más o menos en un 50-70% de los pacientes, ¿sí? Pero saber que hay unas contraindicaciones, como aquel paciente que está anticoagulado, ¿sí? Un paciente que tenga coagulopatías o que tenga infecciones a nivel local donde vayamos a hacer la punción, pero sí también va a presentar una alta mejoría estos bloqueos epidurales. Y hablando del tratamiento como tal quirúrgico, los objetivos del tratamiento quirúrgico, al igual del tratamiento médico y fisioterapéutico, va a ser disminuir el dolor, aumentar la movilidad de este paciente, o sea, que sea un paciente funcional, que él mismo pueda en su casa realizar sus labores diarias y prevenir, obviamente, el déficit neurológico, ¿no? Entonces, la discusión que se tiene hoy en día, hoy por hoy, hablando del tratamiento quirúrgico, es si se realiza solamente una descompresión, que es liberar toda la región posterior liberar por región posterior la descompresión de esta columna, o si hay que hacer preservación de las facetas o hay que hacer artrodesis como tal. Hoy en día lo que se está demostrando es que realizar como tal una artrodesis, ¿sí? Y fusionar las dos vértebras, pues sí nos está dando un poco más de estabilidad de esta columna. Descomprimimos, realizamos la artrodesis, fijamos, pero también tenemos un concepto actual que tenemos que tener muy en cuenta, que es el siguiente, que la artrodesis posterolateral puede ser efectiva, puede mejorar en gran parte como lo estábamos viendo, asociado pues a su injerto autólogo, pero recordar que la carga como tal de la espina, del 80%, va a estar dada sobre el componente anterior de esa columna. Entonces, hoy por hoy se habla mucho de la fijación anterior, de la fusión anterior, ¿sí? Asociada pues a la descompresión y a la liberación posterior de esa columna. Entonces, hay mucha controversia todavía sobre esos tratamientos, pero definitivamente el tratamiento quirúrgico tiene que estar reservado simplemente para aquellos pacientes que tienen un compromiso grave, pues una sintomatología más grave de su componente de compresión. Muchas gracias, eso es más que todo el tema que quería dar, así como rápidamente, más que todo era el análisis de la fisiopatología y la comprensión de la enfermedad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con nuestro mentor, que es el doctor Rodolfo Bañuelos. Ya puede hacer uso de la cámara, doctor Rodolfo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina respecto aquí al tema del doctor Anderson? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Le mando un Hola, abrazo. un gusto poder saludarte. No, el gusto es todo mío. Qué gusto. Oye, Pues, fíjate, a estamos ver. por aquí a la orden para comentar el trabajo del doctor Anderson Liscano. En realidad, me parece un trabajo muy bueno el que nos presentó y me hubiese gustado que hubiese más participantes porque es una charla digna de escucharse. Sí. En realidad, el trabajo y la revisión que él hizo es muy completa. Me gustaría puntualizar algunos detalles. Uno de ellos es que la necesidad de acceder desde el punto de vista quirúrgico a una columna ventralmente entraña una morbilidad muy alta. Ya de por sí es controversial
si fusionamos o no fusionamos por vía posterior. Una cosa es indudable, la necesidad de liberar los elementos nerviosos es ampliamente aceptado cuando ya se decidió intervenir. Y la necesidad de fusionar o no es uno de los problemas de mayor controversia hoy día. En general, si ponemos en la balanza los trabajos en los que fusionan o no fusionan, parece que hay un equilibrio, una discreta tendencia en favor de los trabajos importantes, metaanálisis, revisiones sistemáticas, en el que favorecen la fusión. Sin embargo, también es digno de comentar que los criterios para establecer el diagnóstico de inestabilidad como que cada vez están un poco más laxos, ¿no? Y tendemos a fusionar columnas que no lo requieren. Ya Kirkcaldy Willis hace varias décadas estableció muy claramente las etapas del proceso degenerativo de la columna lumbar. Una primera fase inflamatoria con dolor agudo importante. Una segunda fase con inestabilidad moderada y episodios de dolor intermitentes. Y luego una tercera fase en la que esa columna se estabiliza de manera espontánea y deja de doler. Con relación a la presentación del ducto lumbar estrecho, también hay a veces contaminantes como factores congénitos que no se detectan o no se miden con precisión. Y la degeneración de los segmentos, por supuesto, y la pérdida de altura del disco, el amomamiento discal, cuando se acorta el ligamento amarillo, en fin, toda esta serie de factores y el proceso degenerativo de toda la unidad funcional, pues condiciona en el largo plazo la estenosis del ducto espinal. Y como bien el doctor menciona, hay que agotar siempre el tratamiento conservador y solo en aquellos casos que no responden a una buena terapia, a un buen manejo médico, pues entonces estará indicada la intervención. Pues creo que eso es de las cosas que me atrevo a mencionar. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Sí, vamos a ver si hay más preguntas del parte del público. Para ver, doctor Anderson, yo quiero preguntarle, en la experiencia que usted tiene en su residencia, ¿cuáles son este tipo de casos se han visto de manera frecuente y ha tenido el adecuado soporte de su médico adscrito o no ha sido así? Bueno, este año que pasó, pues obviamente por la pandemia, pues lo que es consulta externa no estábamos valorando como tal este tipo de patología, pero lo que es el año inmediatamente anterior, pues definitivamente el doc no nos dejará mentir, es una patología que es muy frecuente, ¿sí? Todo adulto mayor que llega con su andadera, llega con su familiar, ¿sí? Como todo esa responsabilidad familiar que está siempre detrás de ese paciente y que pues lo último que se evita como todo es la mortalidad con un procedimiento quirúrgico, ¿no? Lo que se hace en el hospital como tal es enfocar el paciente. Si ya realmente vemos que la marcha, el dolor es incapacitante con ese paciente, pues sí se realiza la descompresión posterior y se valora la estabilidad como tal de esa columna para ver si requiere o no la instrumentación y la artrodesis, como comentaba el doctor. Hay una pregunta, dice, al existir etiología degenerativa, se requiere prevención y trabajo de especialización gerontológico que considere el apoyo social, familiar y el apoyo psicológico y de rehabilitación para garantizar calidad de vida. ¿Qué opina? Sí, definitivamente lo que nos dicen los artículos es que el manejo es multidisciplinario, ¿no? Definitivamente el apoyo psicológico en estos pacientes es fundamental, es como la base, yo creo que primordial lo uno para que reciban una adecuada rehabilitación, porque hacer una rehabilitación sin tener la concepción de su enfermedad es seguir echando dinero por la borda, ¿no? Entonces, el trabajo conjunto, hay poca formación en nuestros centros hospitalarios tristemente, de grupos multidisciplinarios, ¿no? Donde trabajemos conjuntamente con rehabilitación física, con neurocirugía, definitivamente siempre se encuentra es más que todo como una divergencia entre los neurocirujanos, entre los ortopedistas de columna y definitivamente para generar un centro especializado, un centro
de atención óptima en estos pacientes, necesitamos unir fuerzas, ¿sí? Lo que es neurocirugía, rehabilitación física, cirugía de columna, eh, todo yo creo que es necesario empezar a tratar de formar estos Y tipos de además, enfoque. y además cada caso es singular, a pesar de que parecieran iguales, pero no, cada caso es particular porque el adulto mayor tiene muchas morbilidades, entonces, a pesar de que sean como de manera homogénea, tengan este padecimiento diferentes pacientes, pues la verdad es que el tratamiento no puede ser el mismo por los cuidados diversos que puede tener cada uno de acuerdo a su propia morbilidad. Dice, los residentes en México y Latinoamérica deben de generar estadística de investigación en adultos mayores. ¿Qué opina, doctor Rodolfo? Perdón, Abraham, no escuché con Dice, claridad. los residentes en México y Latinoamérica deben de generar estadística e investigación en adultos mayores. Por supuesto, es una situación casi mandatoria. Tenemos muchísimos pacientes y nos dejamos a veces ahogar por la rutina diaria y el trabajo y el exceso de trabajo y no registramos, no hacemos investigación cuando tenemos muchísima materia prima para hacerlo y para trascender y tener otra medicina a otros niveles. Le echamos con mucha frecuencia al exceso de trabajo la culpa, pero no es verdad. La verdad es que no hay mucho interés y creo que eso es un área de oportunidad grandísima por aprovechar. Doctor Rodolfo, entonces, ¿qué consejo, recomendación le daría a los médicos residentes como el doctor Anderson para el tema de estadística? Digo, yo recuerdo que hay médicos con los que he platicado y les digo, oye, ¿cuántas cirugías de cadera, por ejemplo, has hecho? Me dicen, Abraham, llevo 25 años haciéndolo y me hubiera encantado llevar un récord de todo lo que hago y no lo llevé, ya se me fue la vida y wow, digo, pues qué mal que no lo hice. Claro. ¿Cómo podría llevar este récord en los médicos residentes y cómo el doctor Anderson podría repercutir en sus compañeros de cómo llevar este récord? ¿Por qué no la mejor, doctor Rodolfo, con el doctor Leo, hacer un programita informático que facilite ese récord a los médicos? Porque también, digo, no solamente es llevarlo, sino que sea fácil porque como usted dice, de repente no hay interés, se nos va el día y ya lo que queremos es irnos como residentes a descansar, pero a lo mejor un sistema que facilite este registro de al menos los datos más importantes por especialidad. Imagínense, tendríamos oro molido, caray, con la información. Sí, por supuesto. Yo también, eso que comentas, yo lo tengo que platicar tristemente en mi caso. Cuando estuve yo en el hospital de Lomas Verdes, un hospital de concentración, Sí. operaba más o menos como 5 o 6 tobillos por semana. Entonces, en 2 años yo había operado cientos de tobillos. Y me recuerdo que el doctor Weber publicó su libro con alrededor de 30 y tantos casos o 40 casos. Entonces decía, no, pues es otro nivel, ¿no? Es otra medicina. Aunque tenemos la casuística y el volumen para generar muchas cosas, no la generamos tristemente. Y la federación, Abraham, sí tiene los apoyos. El comité editorial está trabajando de manera muy puntual y está ofertando en todo momento a los residentes y a los ortopedistas de todo el país el apoyo para generar investigación y casi llevarlos de la mano en el proceso. Solo es que queramos hacerlo, pero sí hay la posibilidad y sí hay los apoyos. Solo hay que acercarnos con la gente indicada, doctor Anderson. Doctor Rodolfo, y además en la Federación de FEMECOT hay un comité de residentes. Lo que hace falta también es que el residente se vaya integrando a las labores de FEMECOT para que pueda tener acceso a todos estos beneficios. Por supuesto, pero está la puerta abierta, nada más es registrarse. Incluso, doctor Anderson, tenemos conocimiento que la FEMECOT tiene acceso sin límite para un sistema de expediente electrónico, con lo cual puede empezar a generar su propio récord de todos los pacientes que usted ha atendido, que atienda, y esto generarle información valiosísima. Imagínese, doctor Rodolfo, usted hubiera hecho no uno, yo hubiera hecho
5 libros de tobillo, caray. Por supuesto. Excelente, doctor Rodolfo. Doctor Anderson, su mensaje, el mensaje final de cada uno. Doctor Anderson, ¿qué le diría a la comunidad de médicos o residentes de ortopedia y traumatología que además lo van a ver cuando estemos difundiendo el YouTube? Bueno, el mensaje en esta conferencia, en esta charla que estamos mirando definitivamente es, lo uno, el objetivo clínico, ¿no? No, no solo son imágenes aparte, no solo son síntomas aparte, sino que es el análisis clínico de cada paciente, el análisis radiológico, ¿sí? Y tratar de darle ese enfoque multidisciplinario, como lo comentabas, ¿no? De también mirar la red de apoyo del paciente, ¿sí? Mirar la parte psicológica de ese paciente, porque así queramos operar a un paciente, nos va a llegar operado y nos va a decir, me duele, simplemente porque está con depresión o tiene otro tipo de patologías a nivel psiquiátrico, ¿no? Entonces, mi mensaje para llevar a casa es el enfoque clínico, mucha clínica, hablar con el paciente, hablar con los familiares de ese paciente y objetivizar el tratamiento. Sí, y además el derecho humano a la protección de la salud no solamente se da con la salud física, también incluye la parte mental, o sea, todo el bienestar de un ser humano. Entonces, un buen comentario. Doctor Rodolfo, ¿cuál es su mensaje final para los residentes de ortopedia y traumatología? Bien, pues yo quiero invitarlos a que estudien más la columna. Y aunque la columna no tiene dueño, no tiene un especialista asignado, a veces los ortopedistas nos hacemos a un lado y dejamos que el neurocirujano maneje la columna. Sin embargo, el especialista que mejor maneja la columna de manera más integral es ortopedista, doctor Anderson. ¿Por qué? Porque él conoce la relación lumbopélvica, conoce la importancia funcional entre las caderas y la columna y toda la biomecánica del cuerpo. Entonces, a veces ellos con mucha facilidad fusionan columnas y después a nosotros nos ponen a sufrir cuando incluyen el segmento S1 en la fusión, porque ese paciente en el inmediato plazo, en el largo plazo, va a tener las caderas degeneradas y vamos a tener que hacer peripecias para colocar las copas de cierta manera especial y evitar las luxaciones. Nosotros como ortopedistas conocemos esa relación funcional más a fondo y creo que podemos decidir con un criterio más completo e integrar el manejo de esa columna. Y ya por último, agradecer a Medical Legal Center por el apoyo a la educación médica, en este caso de los residentes y pues en general de los ortopedistas del país. Muchísimas Doctor gracias. Rodolfo, muchas gracias a usted por todo. Le vamos a hacer, doctor Anderson, llegar el link de esta sesión para que usted lo comparte también con sus compañeros residentes y más médicos ortopedistas estén conectando cada día. Doctor Rodolfo Bañuelos, agradezco en el alma, siempre a su disposición. Yo sé que lo agarraron así lo sé, y entonces sé que el esfuerzo que hace y eso vale oro porque además quiero precisar que todas las personas que participan en este foro lo hacen de manera completamente altruista, solamente aportando con la finalidad de aportar a su vez a la comunidad médica y eso tiene un valor muy singular. Doctor Anderson, muchas gracias. Doctor Rodolfo Bañuelos, muchas gracias. Yo le recuerdo estar aquí el próximo jueves, el mismo link y misma hora, también con una voz de residente de ortopedia traumatología, donde veremos otro caso de otra sede y compartimos experiencia generando comunidad médica entre residentes. Doctor Anderson ya tiene compromiso aquí con FEMECOT. Muchas gracias por la invitación. Gracias Buenas a todos, noches. muy buenas noches, gracias por todo.